En Hechos capítulo 16, vemos que Pablo ya se encuentra en su segundo viaje misionero. Él está yendo con Silas y probablemente con Timoteo. Y ellos están predicando y han llegado a una provincia de Macedonia. ¿Recuerdan la visión del varón macedonio? ¿No? Ellos estaban orando y querían la guía del Señor porque iban a tal lugar y el Espíritu no les permitía. Iban a otro, pero el Espíritu les dijo, aquí no es. Hasta que recibieron la guía del Señor y ellos entendieron que Dios quería que fuesen a Macedonia. Y ellos van y llegan a la primera provincia de Macedonia que se llama Filipos. ¿Ya? Aquí es donde ellos tienen el encuentro con Lidia, una mujer de clase social, podemos decirlo alta, porque era comerciante, vendía telas a la clase alta, ¿no? Y después de tener este encuentro de bendición y que ella se convierte y su casa, vemos que cuando ellos se dirigían, ya pasa ese momento y ellos van continuando y van a orar, van a un lugar de oración. Y ellos quieren aprovechar ese lugar también para compartir el Evangelio. Pero en medio de eso ocurre un encuentro inesperado. Ellos no se lo esperan, ellos siguen orando para llevar a las personas a Cristo. Y es en esa situación donde ellos se topan con una muchacha esclava, ¿no? Esclava adivina, que daba mucha ganancia a sus dueños, a sus amos, realizando estas prácticas. Es ahí donde ella comienza pues a dar voces, ¿no? Parece mofa, o parece que está anunciando que en verdad Pablo y Silas son mensajeros de Dios. Comparten el mensaje de salvación y nos parece raro, ¿no? ¿Por qué una adivina, encima poseída por un demonio, haría esto? ¿No ayudaría esto a Pablo y a Silas? ¿Y por qué Pablo se molestó, no? Hay que entender bien esta parte. Primero hay que entender que mientras que Pablo y Silas iban a la oración, tuvieron este encuentro inesperado. Y así ocurre, hermanos. Cuando ustedes se disponen a orar por su familia, cuando ustedes se disponen a reunirse a un lugar de culto, Satanás no se va a quedar de brazos cruzados viendo lo que tú estás haciendo. Porque cuanto más te acercas al Señor Jesucristo, más peligro corre la gente de escapar de sus garras, de sus mentiras. Es por eso que él teme que alguien escuche de Jesús o se interese por él, o le dedique tiempo. En este momento, Satanás, este espíritu que estaba en la muchacha, la mueve inmediatamente para tratar de obstaculizar la misión de Pablo y de Silas. Es por eso que vemos esto. Y esto también debemos de considerarlo. Podemos estar creciendo espiritualmente, podemos estar viviendo una buena comunión cristiana, reuniéndonos con nuestros hermanos, pero Satanás va a actuar, hermanos. Va a actuar y va a querer detenerte de muchas formas. Va a querer tentarte con las cosas en las que tú eres débil. Va a mover ciertas personas, ciertas situaciones para impedir que tú escuches. Para impedir que si tienes una fe dudosa, afirmes esa fe. Satanás siempre se va a mover en este mundo para mantener a los hombres en esclavitud, bajo problemas espirituales. Sin embargo, el Señor es grande y misericordioso para que en un ambiente de esclavitud, de pobreza espiritual, de oscuridad, porque no entienden por qué viven las vidas problemáticas que viven, ahí Dios hace crecer su iglesia. Ahí Dios hace crecer una esperanza de una vida nueva. Por eso animémonos, sigamos orando, sigamos buscando hacer la voluntad del Señor y Dios va a permitirte tener la victoria en situaciones como en este caso.
tuvieron que enfrentarse a este obstáculo, pero este obstáculo se convirtió en una bendición porque hemos leído que después esta mujer es liberada en el nombre de Jesucristo de la opresión de este demonio. Así también muchas veces en tu vida va a llegar gente que está oprimida por Satanás y que Dios permite que te encuentres con ellos para que sean liberadas en el nombre de Jesús. Y vamos después a ver también cómo son liberadas. ¿De acuerdo? Ahora, para entender un poco acerca de esta muchacha esclava que tenía un espíritu de adivinación, vamos a tener un poquito que entender la cultura griega, ¿ya? Porque es un mundo grecorromano, ¿ya? Y nos dice, y nos cuesta un poquito entender por qué Lucas dice, ¿no? Esta muchacha tenía espíritu de adivinación y después va a continuar diciendo que daba gran ganancia a sus amos adivinando. Estaría de más decir que espíritu de adivinación y de nuevo reiterar que adivinando daba gran ganancia, ¿no? Pero esto tiene una razón, porque cuando ustedes buscan en un interlineal, en el griego, se van a dar cuenta que cuando dice espíritu de adivinación aparece, en lugar de adivinación, aparece la palabra putzó o pitón. O sea, era un espíritu de Pitón, dice. ¿Y qué tiene que ver esto? Pues en la mitología griega, hermanos, Pitón se le daba, era un nombre que se le daba a una serpiente que adivinaba. Una serpiente que se dice que era el dios Apolos convertido en serpiente, que daba oráculos, profecías y adivinaba, que daba inspiración a través de sus sacerdotisas en el templo de Apolos. Estas sacerdotisas se les llamaba pitonisas, por Pitón. Estas, inspiradas por esta serpiente mitológica, daban oráculos. Y ustedes habrán escuchado hablar del famoso oráculo de Delfos. Pues justamente se trata de esto, del oráculo de Delfos, en la mitología griega. Esto ocurría más o menos en el 350, 340 antes de Cristo, pero había sido muy famoso en aquellos tiempos. Y hay muchos que querían aprovechar, perdón, o querían tratar de resurgir esta fama perdida, porque esto fue destruido, se perdió por diversas guerras, etc. Ahora, estas sacerdotisas que daban profecías, oráculos en Delfos, y como es lo común en varios cultos de adivinación, ellas tenían que despojarse de toda razón y entrar en trance, porque decían que así los dioses se apoderaban de sus mentes para hablar profecías a la gente, ¿no? La gente que iba a consultar a los oráculos, le preguntaban de diversos temas. Hablaban sobre temas de matrimonio, les preguntaban qué hacer con sus hijos, buscaban consejos sobre negocios, si hay un riesgo de hacer tal o cual negocio, hacer un tal viaje, pero sobre todo también hablaban acerca de qué decisiones políticas podían tomar. O sea, esto no solamente era de un aspecto. Esto influenciaba tanto en decisiones políticas que incluso se ratificaban leyes o constituciones por el oráculo de Delfos. Buscaban la aprobación de fundar tal o cual ciudad. Incluso llegaban a aconsejar a las empresas armamentistas del tiempo. Y aunque pues este oráculo no influenciaba en otros gobiernos directamente, era un arma política usada en su tiempo. Esta sugestión mental que entraban las pitonisas muchas veces era por ingerir o inhalar la mezcla de ciertas hierbas, ¿no? Sustancias psicoactivas prácticamente, y ellos la inhalaban, incluso en los lugares subterráneos en donde iban, para entrar en trance, inhalaban vapores que salían del subsuelo del templo y entraban en un delirio, frenesí para poder profetizar, según ellos, ¿no? Incluso, y había ahí
¿no? Cerca de ellos sacerdotes que escuchaban los delirios de estas sacerdotisas y lo apuntaban, pues, ¿no? Lo apuntaban y una vez que registraban, incluso hasta palabras incomprensibles. Entonces los escribían y lo entregaban a la persona que venía consultando del tema. Ese era su sistema. Y como habíamos dicho, esto pasó hace mucho tiempo ya. Más de 350 años ya había pasado todo esto. Estamos siglo I. Y lo que en Filipos quería hacer estos amos con esta mujer, que le daba gran ganancias y había captado gran fama también, era replicar el modelo del oráculo de Delfos. Su gran fama de dar ciertas palabras, profecías o guías acertadas. Esta esclava había caído en manos de gente inescrupulosa. Estas personas que usaban la desgracia y la opresión de esta mujer para su provecho egoísta. ¿Ustedes creen que los adivinos, los que en verdad son adivinos, hechiceros, los que se dejan posesionar por demonios, son felices? Busquen ahí testimonios acerca de realmente estas personas no son felices. Estas personas no tienen paz. Estas personas son esclavas, han perdido su voluntad y están sujetas a un poder sobrenatural que ellos incluso no saben bien. En nuestra sociedad, donde ya no predomina la esclavitud, esta gente, cuando tú le dices que estas prácticas ocultistas son pecaminosas o perjudican a la gente, te van a decir, pero yo no soy esclava como esa muchacha de la Biblia. Lo que yo hago, así mi rito, mi adivinación, yo lo hago libremente, a mí nadie me explota, ¿no? Hasta te sonríen. Pero hay que irnos a la verdad. Y Dios es un Dios de verdad. Y el Señor dice claramente que aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Eres esclavo, eres esclava si vives en esta vida ocultista y de adivinación. Eres esclavo de tus deseos pecaminosos y no te das cuenta. ¿Cuánta gente que incursiona en el ocultismo por moda, por dinero, por fama, son sus propios esclavos? Ignorando que corren un gran peligro haciendo esto y perjudican a otros. Ellos no saben que Satanás influencia fuertemente a la gente cuanto más practiquen estas artes ocultas. Por ejemplo, la astrología, ¿no? Ven los astros y tratan de adivinar lo que va a ocurrir, la brujería, las artes negras, la cartomancia, la magia tanto blanca como negra es lo mismo, las tablas de la Ouija, el tarot, la parapsicología y muchas de estas artes satánicas. Mucha gente trata de hacer distinción en este es bonito, no, este es malito, no. Dios lo llama pecado a estas prácticas. Engañados viven los que piensan que la oscuridad puede guiar su futuro. Es una gran mentira pensar que tú puedes caminar bien a oscuras. Necesitas la luz. ¿Acaso Satanás puede predecir el futuro? ¿Qué pensamos? ¿Sí? ¿No? Y cuando vemos lo que nos habla acerca de esta divina que daba gran ganancia, es porque seguramente sí. Uno puede pensar. Pero el único que sabe todo a detalle, pasado, presente y futuro, qué, cómo y cuándo sucederán las cosas, es Dios. Satanás no sabe esto. Isaías 41, del 26 al 29, Dios dice a través del profeta Isaías a este pueblo que consultaba a los ídolos: ¿quién anunció desde el principio para que sepamos, o desde tiempo atrás? ¿Es justo? ¿Cierto? ¿No hay quien anuncie? Sí,
No hay quien enseñe, ciertamente no hay quien oiga vuestras palabras. Yo soy el primero que he enseñado estas cosas a Sión, a Jerusalén. Y a Jerusalén daré un mensajero de alegres nuevas. Miré y no había ninguno. Pregunté de estas cosas y ningún consejero hubo. Les pregunté y no respondieron palabra. He aquí todos son vanidad y la obra de ellos nada. Viento y vanidad son sus imágenes fundidas. Cuando ellos consultaban a los ídolos acerca de su vida, de qué iba a pasar, de su futuro, de su negocio, de su familia, no recibían respuesta alguna. Y por eso Dios les dice: ¿quién te hizo saber las cosas que van a ocurrir si no soy yo que lo profeticé desde tiempo? Satanás puede saber muchas cosas de la gente, claro que sí, pero solo puede hacer ciertas conjeturas basadas en su propia experiencia y a lo que él pueda alcanzar a saber. Satanás no es omnisciente, tampoco puede leer tu mente. ¿Cómo puede saber entonces muchas cosas? Dos razones. Primero, que Satanás ha vivido mucho tiempo, desde Edén hasta ahora, y ha observado detenidamente cómo se comporta el ser humano, sus tendencias, sus actitudes, y de ahí puede darse una idea de su comportamiento. Es por eso que es muy asertivo cuando él habla a través de hechiceros o adivinos, tratando de decirle a la gente que si hace algo o tal cual le va a salir materialmente bien. Y segundo, ¿cómo es que Satanás puede saber ciertas cosas y acertar a veces? Por su vasta red de demonios que tiene a lo largo del mundo. Es como el Internet. Él es un servidor que está conectado a varias redes, ¿no? En todo el mundo. Tiene demonios moviéndose. Estos demonios no están frenados por una reja o una puerta de tu casa que les impide entrar. No. Estos demonios pueden saber información íntima tuya porque te ven cómo vives en lo secreto. Saben cómo eres, lo que hablas, lo que miras. Y es por eso que muchas veces cuando uno va a los adivinos y ve los reportajes y ve que aciertan: hoy sí, yo soy así, o yo hice esto. Porque quien te vio en lo secreto ahí eran los espíritus inmundos, ¿no? Porque Satanás tiene ahí sus contactos. Es por eso que muchos falsos profetas, ¿no? Guiados por Satanás, se equivocaban en sus predicciones también, porque no eran 100% acertados, pues Satanás no sabe con certeza todas las cosas. Su falta de conocimiento de los planes de Dios sobre el futuro lo prueba. Recordemos que Satanás sabe de la Biblia. Él cita mejor la Biblia que nosotros. Se acuerda de más textos bíblicos que nosotros, porque tentó al Señor Jesús, ¿verdad? Hasta le citó el Salmo para poder engañarlo. Pero nos damos cuenta que su fracaso se prueba en su propia rebelión. ¿Por qué Satanás seguiría adelante rebelándose sabiendo que tiene la guerra perdida? La Biblia dice que claramente el final de Satanás, ¿cuál es? El infierno. Que va a formar su ejército, se va a rebelar y que va a ser destruido. ¿Por qué seguir si sabe esto, no? Justamente por su misma naturaleza corrupta. Él no solo engaña a la gente, sino también es engañado por su propio pecado, por su propia naturaleza. Él piensa que puede cambiar, que puede cambiar las cosas, que puede llegar a vencer al Señor. Así como pensaba que matando a Jesús en la cruz, moviendo los corazones inconversos a negar al Cristo, podía vencer o impedir la salvación. Cuando en realidad todo eso Dios soberanamente lo llevó para su gloria. Volviendo al tema de la pitonisa, esta muchacha esclava, al ver que llegaban estos misioneros, Pablo y Silas, a predicar el evangelio,
comenzó a ser movida por el espíritu de Satanás a perseguirlos y gritar tras ellos durante muchos días, a molestarlos, a entorpecer la obra diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo quienes anuncian el camino de la salvación. Y como dijimos antes, ¿cómo esto entorpece la obra de Dios? ¿No? ¿Esto no es verdad acaso? Sí. ¿Pero por qué? Porque es peligroso que esta mujer haga esto. Porque, hermanos, el Señor Jesús no necesita de ningún aporte del diablo para dar a conocer su mensaje. Y recuerden que Satanás es el padre de la mentira, por lo cual lo que él hace tiene un truco ahí. Tiene un fin malvado. Si se permitiera que los endemoniados o los influenciados por Satanás hablaran las palabras de Dios, no es para bien, sino para un gran peligro. Primero, porque desprestigian el mensaje, relacionando el mensaje santo de Dios con prácticas idólatras. Haciendo esto, crea burlas en el nombre del Señor. Hace que muchos hombres blasfemen el nombre de Cristo y tomen en poco la sana doctrina. Esto hace también que se cause confusión y diferenciar entre el mensaje pagano y el mensaje de Dios, con los falsos oráculos divinos, ¿no? Ahí se crea confusión. Ahora vemos el truco del diablo. Entonces, ¿qué de provecho trae el que Satanás hable bien de Cristo, sino la división? ¿Qué de bueno trae que un impío, un malvado, adule a los hombres de fe si no es un interés personal? Aquí Satanás usa a esta mujer para estorbar al apóstol y tratar de impedir la obra. Por eso tengamos mucho cuidado, hermanos, nosotros en nuestra vida cotidiana, cuando los hombres malvados, impíos, hablen bien de ti, por motivos perversos, buscando poner obstáculos a tu crecimiento espiritual. Uno puede preguntar, ¿no? Una persona mala dice: no, sí, esa persona es bien. Pero la mayoría de las veces cuando un pecador, ¿no?, entregado a los vicios, entregado pues a la maldad, habla bien de alguien, es porque hay confabulación. Es porque hay compañerismo. Y eso es peligroso. Continuando, nos habla de que el apóstol Pablo siguió el ejemplo del Señor Jesucristo. Pablo no permitiría, ya llegó a irritarse, a cansarse mucho porque esta mujer era muy insistente. Y Pablo no permitiría que el diablo testifique sobre él o sobre el mensaje de Cristo, usurpando el rol que tienen los escogidos de Dios. Es por eso que se volteó y dijo a la mujer: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Jesús había dado autoridad a sus apóstoles para echar fuera demonios en su nombre. Marcos 6:7 dice que él llamó a los 12, comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre espíritus inmundos. De manera que el apóstol Pablo, al invocar el nombre del Señor Jesús, siguió obedientemente el mandato de Cristo. Y esto mismo Jesús hizo. Por ejemplo, en Marcos 1, del 23 hasta el 26, vamos a ver cómo es que en una sinagoga, mientras el Señor Jesús estaba ahí, se levanta un hombre endemoniado, un hombre poseído, y lo primero que le dice este hombre al Señor es: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno, ¿no? Has venido para destruirnos, sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Cuál fue la reacción de Jesús? Le dijo: cállate y sal de él. El Señor Jesús no dejó hablar para nada a esta persona poseída, ¿no? Inmediatamente, en la autoridad de su nombre, sacudió con violencia el cuerpo de esta persona y, clamando a gran voz, salió. El Señor Jesús salvó a esta persona. Así también se mostró esta marca del apostolado en Pablo, cuando echó fuera este espíritu demoníaco fuera del
de esta muchacha. Y con respecto al nombre del Señor, hay que entenderlo. No debemos de errar, hermanos, en nuestros vagos pensamientos. Mucha gente trata de usar el nombre de Jesús como una fórmula de protección cuando tienen miedo o cuando se enfrentan a exorcismos. Usan rezos repetitivos diciendo Jesús, 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 Señor Jesucristo, Señor Jesucristo. O hemos visto, ¿no? Repiten el Padre Nuestro como matraca, como dicen, ¿no? Hermanos, no hay un poder mágico al pronunciar el nombre de Jesús. Esto no funciona de esta manera. El poder del nombre de Jesús reside en la persona de Jesús mismo, no en pronunciar meros nombres. ¿Qué significa el nombre Jesús? Que Dios es salvación, el Señor es salvación. ¿Por qué se llama al Hijo de Dios Salvador? Porque Él nos libra de nuestros pecados y porque no hay otro que salve. Cuando tú entiendes estas dos cosas, hermanos, que solo en Jesús hay salvación y en ningún otro, y que Él vino a salvarte de la esclavitud del pecado, realmente el poder de la autoridad de Cristo en su nombre se hace presente. No necesitas tratar de copiar en lo superficial pronunciando el nombre del Señor de cualquier manera. El poder y la autoridad que pueden alcanzar los cristianos en el nombre de Jesús viene de un corazón de fe, de un corazón que realmente sabe lo que Jesús ha hecho por los pecadores arrepentidos. Primera de Juan 5:13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿De qué me sirve a mí escribir bastantes veces en una hoja Jesús, 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 si tú no sabes que Él te ha dado salvación hoy y vida eterna? Si no sabes que en Él tienes seguridad y perdón de pecados y libertad de la esclavitud de los vicios y de los deseos de la carne. Jesús da a los creyentes, a su iglesia, la autoridad para servirle, para obedecerle, para orar en su nombre ante el Padre. De esta manera, al hacerlo, comprobamos personalmente que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Cuál fue la reacción de la gente cuando vio que esta muchacha perdió el don de la adivinación? El espíritu demoníaco se fue echado en el nombre de Jesús. Cuando tú ves a una persona que ha sido esclava, oprimida, que ha sido liberada, ¿te debe dar gusto o te debe dar pena o enojo? Te debes de sentir bien, ¿no? Esta muchacha que ha sido no solamente esclava físicamente, sino esclava de su voluntad, ha sido liberada. Pero la gente se molestó. Esta fue la misma reacción. La gente reaccionó muy mal, se abalanzaron contra Pablo y Silas por haber liberado a esta muchacha. Esto mismo pasó el Señor Jesucristo en la región de Gadara. Cuando Él echó fuera a Legión, a la multitud de demonios de esta persona en Gadara, y lo encontraron con cordura, vestido, hablando con Jesús, la gente se espantó. Pero se enojaron porque el hato de cerdos, por culpa del Señor, se había caído a un barranco. Dice la Escritura que el mayor problema que tenía Gadara era este endemoniado, porque no lo podían detener. Y al ver el problema solucionado, se quedaron con el problema de los cerdos. Más valía la vida de un cerdo que la vida de un ser humano. Hasta ese punto nos lleva una vida de pecado. Y así como como Jesús, el apóstol Pablo, arremetieron contra él y lo llevaron para castigarlo. Siempre que el Evangelio, hermanos, es dado a conocer, va a atacar los intereses de la gente. La gente no le va a gustar seguir al Señor porque muchas de las cosas malas y perversas o equivocadas en las que están van a tener que
ser dejadas. Y eso les enoja. Eso no lo aceptan. Por eso el Evangelio es confrontativo. Por eso el Evangelio no busca el favor de los hombres, sino la voluntad de Dios. Y hay que preguntar a la gente que se aprovecha de otros con fines perversos, ¿vale la pena realmente el dinero que estoy ganando a costa de oprimir a otras personas? ¿Gano bien realmente sirviendo a mis semejantes o explotándolos o aprovechándome de ellos? Muchas veces el mayor problema no es que Satanás influencia a la gente, sino el propio pecado del egoísmo del hombre, que oprime a otros hombres. Y quiero compartir con ustedes un testimonio acerca de una mujer que antes había sido hechicera, adivina, poseída por demonios. Ella, no sé si la habrán escuchado alguna vez, fue conocida como la reina de las brujas negras. Pero que un día ella es salvada por Cristo. Y ella llega a escribir un libro, está ahí en internet también, lo pueden comprar, se llama De la brujería a Cristo. Ahí ella cuenta su vida, cómo llega a caer en un culto satánico y cómo es que se convierte al cristianismo. Déjenme hablarles un poquito, un breve resumen acerca de esto. Esta mujer se llama Irving Dorén. Irving Dorén era una chica que vivía en los barrios en Gran Bretaña. Ella vivía en medio de un ambiente familiar muy pobre, muy difícil, muy conflictivo. Tenía un padre alcohólico. Ella llega a salirse de su casa, llega a caer en los entretenimientos como servir como stripper, llega a caer en la prostitución. En esa gran depresión ella recurre a las drogas. Influenciada por las drogas y la desesperación, roba tiendas y termina en la cárcel. Y cuando ella sale de prisión, el tiempo de la cárcel fue poco, sale de prisión, ella tiene un encuentro con algunos, escucha acerca de un templo satanista. Y ella llega a unirse a esta secta. Ahí ella llega a meterse tan a fondo que gana influencia y poder. Y llega a tomar la decisión de oponerse fuertemente a los cristianos, porque ella piensa que el poder real está en lo oculto, en Satanás, en los demonios, y que esto de la Biblia, porque una de las reglas, dice, de estos cultos satánicos es que estaba prohibido que lean la Biblia. Sí, y lo tachaban como falso, ¿no? Y si era falso, ¿por qué le temían? Bueno, y resulta que dice que saliendo un día, ella iba de camino a interrumpir una reunión cristiana. Ella decía que tenía poderes, tenía cierta influencia, el demonio le había dado poderes, ¿no? De manera que ella va, y cuando ella se acerca a esta reunión cristiana, ella comienza a escuchar que en esta reunión están cantando un himno. El himno se llama Yo quisiera hablarte del amor de Cristo. Lo pueden buscar después en YouTube, es muy bonito ese himno. Y ella comenzó a escuchar la letra, el cántico y lo que se cantaba, ¿no? Y comenzó a preguntarse, ¿podría aceptarme Cristo a mí, una prostituta común, adicta a las drogas y a la brujería negra? Oh, si fuera verdad, estoy segura de que podría amarle en compensación por su amor. Continúa diciendo, ¿cómo podría haber perdido esta bendición durante tantos años? Por primera vez en mi vida me sentía auténticamente sucia y realmente avergonzada de la vida que estaba llevando.
Después de escuchar este himno, que ella lamentaba que durara muy poco, ella seguía estando presente ahí, ¿no? Después del himno siguió la predicación. Y en esta predicación el pastor comenzó a decir: si no conoces al Señor Jesucristo como tu Salvador personal, estás perdido. Estás muerto en delitos y pecados. La Biblia dice que este mensaje llegó a romperle el corazón endurecido a esta bruja. Este pastor dijo en alta voz: Dios escoge a quien Él quiere. La Biblia dice que estás esclavizado. Estas palabras chocaron en la mujer. Esta mujer de repente alzó la voz y dijo: tiene razón, yo estoy esclavizada, dijo. La gente se volteó a ver, pues, ¿no? Esta mujer, ¿de dónde ha salido y por qué grita y por qué dice esto, ¿no? Hasta el pastor se quedó así, ¿no? Sorprendido. Como cualquiera, ¿no? Bueno, hubo un breve silencio y de ahí se prosiguió, ¿no? Se prosiguió, el pastor siguió el mensaje diciendo: si vas a la iglesia cada domingo y no conoces al Señor Jesucristo como tu Salvador, estás perdido. Jesús murió por todo el mundo. Si vuelves a Él, Él hará ciertamente libres a tu alma de las ligaduras de Satanás que te tiene esclavizado. Cristo quiere recibirte y hacerte libre de la esclavitud del pecado y del vicio. Esta es tu oportunidad, no la desperdicies. Acude a Jesús y hazlo ahora. Este era el mensaje. Dice que esta mujer después no escuchó más. Así como hay veces nuestra atención escucha un poco y de ahí nos olvidamos el resto. Después de esto, esta mujer, pues, vinieron algunas hermanas de ese lugar y le hablaron de Jesús. Esta mujer le dijo: pero yo soy adicta, yo he hecho esto, yo encima soy bruja, yo me he opuesto al cristianismo. Y las hermanas no la miraron con desprecio, ni con amargura, ni con extrañeza. Ellas la miraban con misericordia. Le dieron pues algunas pautas, le dijeron que orarían por ella, la invitaron. Y después de esa reunión, porque ella se fue al último, dice. Ella salió al último y cuando se encuentra con algunas mujeres de la mala vida afuera, que la conocían, ella le dice: ya, vámonos, ¿no? Vámonos. No, le dice: yo he confesado, he aceptado a Jesús como el Salvador de mi vida. Y ella escribe, dice: sin darme cuenta, yo confesé mi fe en Jesús. Ni las hermanas ni los pastores me dijeron que tenía que confesar mi fe en Cristo, que sería una de las evidencias de que soy salvo. Ella no se había dado cuenta, pero ya había dado el primer paso a esta completa liberación. Y de ahí, como cualquier cristiano que comenzaría a ver la obra de Dios en su vida. Es un buen testimonio. Hay videos también en YouTube, si lo quieren buscar, lo ponen ahí. Ella cuenta su testimonio de su vida y la conversión que tuvo. Volviendo al texto bíblico, la gente enfurecida lleva a Pablo, a Silas a los tribunales y los acusan, ¿no? Miren, ahora hay que entender cuán sutil es el diablo. Hay que entender esto también. Porque la acusación, ¿cuál sería? Que están hablando de otros dioses, ¿no? Pero ellos no dijeron esto, ¿ah? ¿Por qué? Porque si ellos decían que el problema era un problema religioso, no les harían caso. Entonces, ¿cuál era la jugada? Ellos no le dirían tampoco: es porque han exorcizado, han sacado al espíritu de la mujer que adivinaba, ¿no? Eso no contaría. Sino que ellos, ocultando los verdaderos motivos, usaron dos cosas. Primero, los acusaron de ser un peligro público. Les dijeron: ellos son judíos. Y el arma que usaron los opositores fue el antisemitismo.
Como había un rechazo de los judíos hacia los gentiles y romanos, le dijeron, estos judíos que nos rechazan, estos vienen a perturbar la paz de la ciudad de Filipos. O sea, es escándalo público. Ese es un problema que se cuenta. Y lo segundo, ellos estaban diciendo que habían venido a obligar a los romanos a cambiar su manera de servir como ciudadanos romanos. Y acá ellos usan la rebeldía a la autoridad romana para castigarlos. Nos damos cuenta entonces por qué los castigaron duramente. Y Pablo pudo haber dicho, yo soy ciudadano romano, no me puedes castigar sin un juicio. Pero él calló. Porque él sabía que todas las penurias que venían por causa de Cristo, y bienaventurados eran. Después de padecer, y posiblemente, no imagínense si Pablo hubiera dicho eso, solamente le hubieran castigado a Silas, a Timoteo, y él no. Pero él eligió sufrir junto con sus hermanos, guardando silencio de su ciudadanía. Después, más adelante, vamos a ver que él pide que les presenten las disculpas del caso porque él es ciudadano romano, y ellos se asustan. Después de ser severamente azotados, fueron llevados a la cárcel, al calabozo. Y en el calabozo les pusieron el cepo, ¿no? Que es una tabla de madera con huecos para ahí poner tus manos, tus pies, ¿no? Hasta los cepos te ponían hasta en la cabeza. No sabemos, algunos dicen que les pusieron cepo solamente en los pies, otros pies y manos, ¿no? Varía, ¿no? Pero estos cepos, ¿para qué servían los cepos? No solamente era para asegurar al preso, sino para causarles dolor, para causarles incomodidad. Y ellos, estando en la cárcel, comenzaron a cantar himnos, alabanzas al Señor. Estaban gozosos porque una mujer oprimida por Satanás había sido liberada. O sea, más que sufrir por el mero dolor o el rechazo o la trampa de los ciudadanos de Filipos, ellos estaban felices por lo que Cristo hizo con esa mujer, que no les robó el gozo. Un cristiano de los primeros siglos, no sé si se acordarán de Tertuliano dijo acerca de esto: las piernas no sienten nada en el cepo cuando el corazón está en el cielo. Al leer este texto bíblico, ¿no? Eso fue un comentario que hizo. Por eso Pablo, después en la carta a los Corintios, va a comentar acerca de lo que pasó aquí en Filipos, encarcelado con cepo. Segunda de Corintios 11, 23 y el versículo 30 dice: yo pasé azotes sin números, en cárceles, en peligros de muerte muchas veces. Versículo 30, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Para que entienda la gente que no fue Pablo quien la liberó. No fue mi valentía ni mi fuerza la que hicieron frente al diablo, ni mi voz porque grité alto, no. Fue el poder del nombre de Cristo. Y cuando nos referimos al nombre de Jesús, esto no se refiere a un título, se refiere a la persona. La persona de Cristo lo ha salvado. Cualquiera puede estar feliz cuando le pasan circunstancias buenas, agradables, llevaderas. Pero hermanos, el verdadero gozo viene como un regalo para todos los cristianos mediante el Espíritu de Cristo. Ellos podrían haberse molestado y maldecido a estos acusadores o haberles dado la espalda. Sin embargo, ellos, al recibir su maltrato y maldición, ellos bendijeron. Ese es el carácter del cristiano. Aquel que ha sido libre por su nombre es libre en verdad. No solamente libre de la atadura del diablo, sino también libre de los viejos hábitos, libre de los rencores, del odio, de los celos, de la codicia.
Pablo y Silas estaban demostrando a través del testimonio de su propia vida que eran realmente libres en Cristo. Acompáñenme a orar, hermanos. Amado Señor, te agradecemos por tu misericordia, por tu amor. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos has hecho libres. Y si hay algo, en alguna tentación o mentira en la que somos débiles y tentados a inclinarnos a ello, guarda nuestras almas por tu poderoso nombre, Señor. Sana nuestras vidas, ayúdanos y ayuda a las personas que pasan estos casos también, raros casos, que muchas veces la gente no sabe cómo tratarlo. Ayúdalos, Señor. Mediante tu Espíritu Santo, libéralos de la opresión de las tinieblas, trasládalos de la potestad de Satanás a Dios, de las tinieblas a la luz, y hazlos hijos de Dios. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.